Ok. Bueno, pues continuamos con la parte que quedó pendiente sobre EBC isquémico. A mí me toca la parte de tratamiento. En el tratamiento del EBC hay algunas metas que debemos de tener en cuenta en la fase inicial, en cuanto nos llega el paciente. Una de ellas, y la primera, pues es la estabilización, con particular atención en el ABC. Como en todos los pacientes, llegar y evaluar la vía aérea, la ventilación y la circulación. No sé si alguien tiene prendido el micrófono, pero se escucha interferencia. Pero bueno, ahí creo que ya me silenciaron. Ya listo, Lenka, perdón, ya, sigue. Ah, ok. Una vez ya lo del ABC y determinar si nuestro paciente va a requerir o no ventilación mecánica invasiva o manejo de la vía aérea avanzada, pasamos a lo siguiente, que después ya le solicitamos las pruebas, que enfermería vaya tomando las pruebas de laboratorio. Le pedimos a alguien que solicite el ATAC, le pedimos también a enfermería tomar el Destroxis ahí mismo. Empezamos a monitorizar y checar la saturación de oxígeno. Importante también aquí empezar con la historia clínica y la exploración física. Si viene el paciente con paramédicos, pues también es importante preguntarle a ellos cómo encontraron al paciente en casa y empezar a calcular el NISH. En la historia clínica y la exploración física hay que establecer la hora cero, muy importante. Esto es para saber si es elegible o no para trombólisis o trombectomía mecánica. En los pacientes para los que no sean capaces de decir la hora cero, tomaremos como esta, la última ocasión en la que fueron vistos en su estado basal. Hay que también en ese mismo momento interrogar contraindicaciones en caso de que esté en periodo de ventana. Y también ir descartando los diagnósticos diferenciales, esto es en la historia clínica. Y pues también la exploración física, como les decía, también para ir calculando el NISH y tener apuntado tanto la hora cero como en el NISH en la nota de ingreso. Solicitar la TAC, como les había mencionado, tomar un Destroxis también ahí en el momento y empezar a monitorizar el paciente. Ya después no se nos olvide también encargar el electrocardiograma y BH, troponinas, tiempos. Bueno, lo siguiente de eso, lo que vamos a indicar es el tratamiento no farmacológico o empezando por las medidas de neuroprotección. Dentro de las medidas de neuroprotección, la primera que nos mencionan es la presión sanguínea. Para la presión sanguínea hay que balancear varios factores, ya que debemos de mejorar la perfusión del tejido sin incrementar el riesgo de hemorragia o daño secundario en las áreas infartadas del cerebro o en la zona de penumbra, como lo vimos en fisiopatología. En esta, pues, la presión arterial tenemos en cuenta la terapia intravenosa. Perdón, aquí hay que tener en cuenta si el paciente es elegible o no para la terapia con alteplase intravenoso. En estos pacientes hay que mantener la presión sistólica de menos de 185 y la diastólica de menos de 110. Menos de 180 sobre 105 a las 24 horas después. En pacientes que fueron elegidos para trombectomía mecánica, quienes no han recibido terapia fibrinolítica, mantendremos la presión menos de 185 sobre 110 y en pacientes que no recibieron anteplaza y B sin comorbilidades, las metas son 220 sobre 120 para abajo y no debemos de bajar más del 15% en las primeras 24 horas. Aquí tenemos varios estudios. Uno de ellos es el estudio Enchanted, que comparó un tratamiento intensivo manteniendo las cifras de presión sistólica entre 130 y 140 versus menos de 180. Y en este encontraron menos hemorragia en el grupo intensivo, pero en ninguno de los dos grupos hubo diferencia en ranking, o sea, en los pacientes en los que mantuvieron la tasa sistólica de 130 a 140 o en los que mantuvieron la presión menos de 180. Les digo, en estos sí hubo menos hemorragias en el grupo intensivo, pero no hubo diferencia en el ranking. Y los medicamentos más utilizados es el abetalol de 10 a 20 miligramos intravenoso en 1 a 2 minutos y se puede repetir en una ocasión. El nicardipino de 5 miligramos intravenoso, máximo de 15 miligramos, y el flebidipino. Ahorita si quieren les muestro la tablita. La siguiente es el posicionamiento del paciente. En esta hay
una controversia. Ya en las indicaciones siempre ponemos posición semifoliar con cabecera central a 30 grados, pero en realidad se han hecho varios estudios y en ellos se ha encontrado que el paciente puede permanecer en posición supina siempre y cuando lo tolere. Ya si no lo tolera, se pone la cabecera central a 30 grados. Esto porque mejora la perfusión cerebral. En la glucosa sérica, en pacientes con un EBC se ha encontrado una incidencia más elevada de hiperglicemia y esta se asocia a mala evolución. Se encontró en un 8 a 63% de pacientes no diabéticos y de un 39 a un 83% de pacientes diabéticos. Aquí encontré el estudio SHINE. En este también hicieron un control intensivo de glucosa por 72 horas después de un ACV. Mantuvieron glucosa entre cifras de 80 y 130 miligramos sobre decilitro y utilizaron infusión de insulina, manteniéndola en eso en 80 a 130 versus un grupo de pacientes que controlaron y mantuvieron en cifras entre 80 y 179 con un esquema estándar y encontraron una mejoría de un 20.5% en el tratamiento intensivo, en el que mantuvieron con infusión de insulina entre 80 y 130 miligramos de decilitro y mejoría del 21.6% con el tratamiento estándar, con el esquema de insulina estándar. Si se fijan, pues no es mucha la diferencia. Lo que sí está bien establecido es que hay que mantener, hay que controlar la hiperglicemia. La AJA también nos recomienda mantenerla entre 140 a 180 miligramos de decilitro y en caso de que el paciente tenga cifras de glucosa menores a 60 miligramos sobre decilitro, hay que tratarla. Acuérdense que también que la hipoglucemia puede, es un diagnóstico diferencial del EBC isquémico. La oxigenoterapia, aquí nos recomiendan mantener la saturación de oxígeno arriba del 94%. Se hizo también un estudio que es el Stroke Oxygen Study, que en este los pacientes le pusieron oxígeno tanto a los pacientes que presentaban saturaciones abajo del 94 como a los pacientes que no llegaron hipoxémicos y no hubo diferencia si dejaban a los pacientes que no tenían indicación para oxígeno en la evolución. Entonces podemos dejar a los pacientes que tengan la saturación bien, sin oxígeno, no hay ningún problema. Y en la temperatura, igual, la hipertermia de más de 38 grados centígrados se asocia a mal pronóstico. Por lo tanto, si la presenta el paciente, hay que identificar las fuentes y debe ser tratada con antipiréticos. Tampoco hay que dejar que el paciente baje de temperatura de 36.4 o algunas guías dicen de 37. También aumenta el riesgo de muerte intrahospitalaria comparado a los pacientes que se mantuvieron en normotermia. Esto en estudios que se hicieron en Australia, en Nueva Zelanda, pues sí que avalan esta información. Y también la hipotermia nos aumenta el riesgo de infección y sobre todo las neumonías intrahospitalarias. El medicamento que más se utiliza en estos casos es el acetaminofén. Esa es la tablita que les mencionaba. La encuentran en la AJA. Y aquí están los medicamentos más utilizados, la betalol, cardipino y clevidipino, en las dosis que ya les mencioné. Ahora, para el tratamiento farmacológico, el fármaco de elección, el que se utiliza es el alteplasa. Este hay que iniciarlo tan rápido como sea posible y hay que estar preparados para los posibles eventos adversos, sobre todo en pacientes que ya han recibido terapia antifibrinolítica antes. Y como lo mencioné al principio, hay que determinar la glucosa sérica antes de iniciar la terapia porque es uno de los diagnósticos diferenciales del EBC y sobre todo si está bajo de 60. Estos son los principales... ¿Sí, okay, los principales efectos adversos de la terapia con alteplase. El primero son los sangrados intracraneales. En este pues se detiene la infusión de alteplase. Y el segundo es el angioedema asociado con alteplase. En este hay que manejar la vía aérea en caso de ser necesario. También hay que detener la infusión con alteplase y administrar metilprednisolona, difenhidramina, ranitidina. Vienen, las dos tablitas también las pueden encontrar en la AJA. Y para el manejo del sangrado intracraneal también nos mencionan el ácido tranexámico, 1 gramo de NIVE en 10 minutos y crioprecipitados.
El alteplase se debe administrar una dosis de 0.9 miligramos por kilo, la dosis máxima de 90 en 60 minutos, con un bolo inicial del 10% de la dosis en el primer minuto. Aquí están las indicaciones. En las primeras 3 horas, igual la dosis que acabo de mencionar, dentro de las primeras 3 horas es recomendado tanto en pacientes con menores a 80 años como en pacientes mayores a 80 años. Y dentro de las primeras 3 horas, de acuerdo a la severidad del EBC, también se puede utilizar siempre y cuando estén dentro de las primeras 3 horas. Dentro de las primeras 3 horas con un EBC leve, pero que sí presente cambios en el paciente, que sí hay alguna disfunción en el estado físico del paciente, sí son elegibles para la terapia trombolítica. Y si están dentro de las 3 a 4.5 horas que se puedan demostrar, también entran como indicación para la terapia trombolítica. Y de 3 a 4.5 horas si son menores a 80 años. Ya en este periodo, ahí sí tomamos en cuenta la edad. Si son menor a 3 horas, no hay problema si tienen más de 80 años. Dentro de la terapia con alteplase no hay que retrasar el tratamiento, aun si no tenemos los resultados de laboratorio con los tiempos, porque el índice de que encontremos un paciente con los tiempos alterados es muy bajo. Entonces no hay que retrasarla. No hay que dar aspirina en los primeros 90 minutos después de iniciar la terapia con alteplase y no administrar en pacientes que han recibido tratamiento con heparina en las 24 horas previas al inicio del cuadro del EBC. Las contraindicaciones, estas son las que menciona la AJA, son varias, entre estas la hipersensibilidad al alteplase o componentes de la fórmula, el trastorno de sangrado significativos dentro de los últimos 6 meses, pacientes con tratamiento con anticoagulantes orales, antecedentes de neoplasias, aneurismas o cirugía intracraneana, sospecha de hemorragia intracraneana, hemorragia severa o grave, manifiesta o reciente, que haya recibido RCP prolongado, más de 2 minutos en los últimos 10 días, que haya tenido un parto dentro de los últimos 10 días, hipertensión arterial sistémica severa no controlada, endocarditis y pericarditis, pancreatitis aguda, enfermedad hepática severa, cirugía mayor, traumatismos recientes, aneurismas o malformaciones arteriovenosas, neoplasias con riesgo de sangrado, síntomas que comenzaron más allá de las 4.5 horas o que no sabemos el inicio o la hora cero, que los síntomas hayan mejorado rápidamente, un ISH mayor a 25 puntos, que haya presentado convulsiones al inicio del cuadro, que haya tenido un EBC previo y que tenga también el antecedente de diabetes mellitus, la administración de heparina dentro de las primeras 48 horas previas al inicio, las plaquetas menos a 100.000, una TA sistólica mayor a 185, diastólica mayor a 110 y la glucemia menor a 50 o mayor a 400. Esas son todas las contraindicaciones. Y también nada más hay que tener en cuenta que con el alteplase también tenemos riesgo de sangrado. Este lo encontramos de un 15 a un 27%. Este es de acuerdo a los microsangrados. Y el riesgo como tal de sangrado es de 5.3% a un 6.4%. Y aumenta 10 veces si ha presentado un microsangrado. En otras terapias fibrinolíticas, también lo habíamos mencionado en la sesión pasada, tenemos el tenecteplase. En este se utiliza un bolo de 0.25 miligramos por kilo, máximo de 25 miligramos. En pacientes que sean elegibles para trombectomía mecánica se prefiere el tenecteplase. También se ha estudiado en dosis de 0.4 miligramos kilogramo como bolo único, pero no ha comprobado superioridad o inferioridad al alteplase. Se debe considerar como alternativa en pacientes con deterioro que sea leve o que tengan una oclusión menor. Esas son las indicaciones para tenecteplase o cuando lo preferimos. Y aquí les dejo de lo que nos dice el New England, que aquí hicieron una comparación del tenecteplase y del alteplase y encontraron que en el tenecteplase las ventajas que tenía era que era administrarlos en un bolo único.
El tenecteplase, si recuerdan, primero es un bolo del 10% y luego ya lo pasamos en infusión y este es solamente un bolo. Ay, ya se cambió. Y también habíamos mencionado la escala Drago en la clase pasada. Es también de utilidad para ayudarnos a decidir si va a tener o no la terapia trombolítica. Tiene una alta sensibilidad y valor predictivo negativo. Nos habla también de mortalidad temprana y hemorragia intracraniana post-trombólisis. Y por lo general se utiliza para predecir el desenlace a 3 meses de los pacientes con el EBC isquémico que son sometidos a trombolisis con alteplasa. Entonces, si nos sale un alto riesgo, igual y podemos considerar si administramos la terapia trombolítica o no. Si obtenemos un puntaje de 0 a 1%, tiene un 96% de buenos resultados. De 2 tiene un 88% de buenos resultados o de mejoría. Y un puntaje de 3 nos da un 74% de probabilidades de mejoría. Y mal pronóstico si tenemos un puntaje de 5 a 6 con un 70% de que nos presente mal pronóstico. Y si tiene un puntaje de 9 a 10 es un 100% de probabilidades de que el paciente va a tener mal pronóstico. Entonces, mientras tengamos menor puntaje, es mejor pronóstico. Y este está avalado por los estudios, perdón, de Astral y Sedan. Ahí es donde lo pueden encontrar. Ahí les dejé también el screenshot del artículo de donde saqué la escala y de la guía de la práctica clínica también ahí viene. Aparte de estas dos terapias urinolíticas, no se recomiendan algunas otras. Tenemos nada más esos dos fármacos para utilizar para el EBC isquémico, la alteplasia y el tenecteplasia, ya con cada una de sus indicaciones que les mencioné. Otra opción que tenemos es la trombectomía mecánica, esta principalmente aquí en los hospitales privados. Y las indicaciones es que tenga un puntaje de la escala de ranking previo a un EBC de 0 a 1, edad mayor a 18 años, que tenga un NISH mayor a 6. Y la ventaja de la trombectomía mecánica es que la podemos utilizar a 6 horas de que inicie el cuadro del EBC. Aquí, para la trombectomía mecánica, nos va a ser útil la resonancia magnética, sobre todo si ya pasa de las 4.5 horas y como les mencioné, como está disponible aquí en los hospitales privados, pues también es muy probable que ahí tengan disponible la resonancia magnética. Aquí se utiliza el método que es por difusión. Es un método más sensible para evaluar un infarto cerebral agudo y se basa en el estudio del movimiento aleatorio de moléculas del agua. Puede salir positivo desde los 30 hasta los 120 minutos de inicio de los síntomas. Es una medición cuantitativa de la difusión y de las regiones con alta difusión. Estas se van a ver con hiperdensidad, que es lo que nos va a dar la imagen del EBC. Se basa como les mencioné, se basa en el estudio del movimiento de las moléculas de agua en el espacio intersticial e intracelular. Requiere de 30 segundos para darnos una imagen y podemos verla también, pero no es que sé. Ahí está. Y manda pulsos de frecuencia. Cuando se hace el pulso de frecuencia, los protones vuelven a su estado inicial. Y en el tiempo que tarda la magnetización longitudinal en recuperarse se llama tiempo de relajación longitudinal, que son lo que vemos ahí en la tabla, el T1 y el T2. El T1 es el tiempo que un tejido tarda en recuperar el 63% de magnetización longitudinal. Y ahí en la imagen podemos ver cómo se va a ver sustancia gris, sustancia blanca y el agua. El T1 es más largo en líquidos que en sólidos y es más corto en tejidos grasos, por lo tanto la grasa nos va a parecer blanca o brillante. Y el T2 es un tiempo que emplea un tejido en perder el 63% de su magnetización, entonces podemos verlo también ahí, cómo se va a ver la sustancia blanca, la sustancia gris y el agua. Lo podemos ver como una escala de grises, cómo vamos a encontrar un EBC en cada una de estas fases. Y recuerden que es en difusión, como vamos a pedir la resonancia magnética, que es lo que preguntaba el doctor Jaciel en la clase pasada. Ahí tenemos otra imagen. Ahí se ve en la fase de difusión. A las 6 horas, cómo se ve un EBC y a los 3 meses. Sobre la terapia antiplaquetaria.
Nos recomiendan administrar los antiagregantes plaquetarios para el manejo del EBC isquémico dentro de las primeras 24 a 40 horas de iniciados los síntomas. En pacientes que recibieron manejo trombolítico hay que esperar 24 horas. Y en pacientes que presentan un EBC con un ISH de menos de 4 que no recibieron antiplasive, la terapia doble agregante, 24 horas después del inicio y continúa durante 21 días, nos demostró la reducción en recurrencia del EBC isquémico. La doble antiagregación plaquetaria nos reduce los EBC recurrentes, ya sea isquémico o hemorrágico, en los primeros 90 días en un 1.9%. También incidencia de discapacidad funcional moderada o severa en un 1.4% y reduce también la incidencia de mala calidad de vida en un 1.3% y lo podemos encontrar en la guía británica. Se comparó el tratamiento con terapia antiplaquetaria. Se puso un grupo de pacientes en los que lo administraron por un periodo de 10 a 21 días versus un grupo de pacientes en los que se administró de 22 a 90 días y esto demostró una reducción absoluta de un 0.4% en el EBC isquémico recurrente, esto en el grupo de 10 a 21 días, y absoluta de 0.3% en sangrado de moderado a severo, y el máximo beneficio se encontró en los 10 días. Entonces, sí está recomendada la terapia antiplaquetaria. Pero demostró poco, nada de impacto en la mortalidad o la incidencia de infarto agudo del miocardio o los ataques isquémicos transitorios. Y al contrario, provocaba daño en un 0.2% porque incrementaba el sangrado extracraneal, moderado o severo, y menor de 0.7%. ¿Cuándo iniciar la doble antiagregación? En cuanto hayamos descartado una hemorragia intracraneal o algún otro diagnóstico diferencial. Si no tenemos disponible los estudios de imagen y no podemos descartar la hemorragia intracraneal, hay que iniciarlo tan pronto como el médico que está tratando al paciente lo diagnostique como un EBC isquémico. Entonces es cuando iniciamos la terapia antiplaquetaria. Y la dosis, hay diferentes estudios. Está el de la AJA, está el canadiense, la australiana y la NICE. Y ahí en el cuadrito podemos ver la dosis que recomienda cada uno, la aspirina de 50 a 325 miligramos en la AJA, de 80 a 325 en la canadiense, de 75 en la NICE. Y aquí está también en los estudios FASTER, el CHANCE y el POINT, que el clopidogrel a una dosis de carga de 300 miligramos, continúa por 75 miligramos cada 24 horas. Nada más cambian el point con una dosis de carga de 600 miligramos de clopidogrel, igual, y continuar con uno de mantenimiento de 75 miligramos. Y en la aspirina, en el FASTER de 162 miligramos de carga, seguidos por 81 miligramos diario. Y en el CHANCE de 75 a 300 de carga, ya decidido por el médico base si iba a aplicar la dosis de carga o no, seguidos por los 75 miligramos diarios. Y el point de 50 a 325 miligramos diario, por 5 días, seguido de una dosis de 81 miligramos diario. Igual en la británica encuentran la comparación. La siguiente parte del tratamiento serían las estatinas. Las estatinas inhiben la hidroximetilglutarilcoenzima reductasa, actúan sobre todo en los lípidos, disminuyen la concentración del colesterol de baja densidad, el LDL, y aparte de que tienen efectos sobre los lípidos, tienen los efectos pleiotrópicos. Estos son múltiples, podemos encontrar muchísimos, y creo que es algo de lo que más nos preguntan en urgencias. Tenemos que actúan como antiinflamatorios, antioxidantes y neuroprotectores. Ahí en la tablita les mencioné algunos. Las estatinas nos reducen la incidencia de los EBCs hasta en un 41%. Y hay también estudios en estos que avalan el uso de las estatinas. Uno de ellos es el SPAR. En evaluaron a algunos pacientes en los que administraron 80 miligramos de atorvastatina y encontraron que reducía el riesgo en pacientes sin enfermedad coronaria conocida. Y iniciaron la atorvastatina de 24 a 48 horas después del inicio del EBC.
Ese es el estudio que les mencionaba. Las dosis de la atorvastatina, que fue la que utilizaron, de 80 miligramos por día, comparada con el placebo. Y nada más, también en este estudio comparaban usar las estatinas a altas dosis y a bajas dosis. Encontraron un mayor riesgo de sangrado, pero pensaron que los pacientes preferirían evitar un EBC que aumentar el riesgo de sangrado. Entonces, se podía utilizar las estatinas a altas dosis, siendo el 80 miligramos de atorvastatina. Rápidamente, nada más del EBC y de la fibrilación auricular, un quinto de los EBCs isquémicos se asocian a la fibrilación auricular. Para esta, la prevención principal es la anticoagulación, pero pues una de las complicaciones, de las principales complicaciones del tratamiento anticoagulante es las hemorragias, el aumento de las hemorragias intracraneales. Para evaluar el riesgo de presentar o no, utilizamos la escala Schatz, que es la que tienen en la tablita. Ahí viene que evalúa y los puntajes. De bajo riesgo si tiene 1, de riesgo intermedio si tiene mayor a 1. Si tiene riesgo intermedio o alto riesgo, en caso de que presente un puntaje mayor a 1, se recomienda nada más iniciar la anticoagulación. Aquí están los fármacos que más se utilizan. El Rivaroxaban, dabigatran y la warfarina son los que más se utilizan y hay que iniciarlos 14 días después del EBC. Aquí está, en donde nos menciona que hay que retrasar la terapia con anticoagulantes hasta 14 días. Y ya nada más por último, en las complicaciones agudas del edema cerebral, la AJA nos mencionaba mantener las medidas neuroprotectoras y la vigilancia neurológica, y hay que anticipar siempre el traslado a una unidad especializada. Para las convulsiones no nos manejan un tratamiento particular, nada más hay que seguir las guías ya previamente recomendadas. Por lo general en sala utilizamos la fenitoína. Y de tratamiento, eso sería todo.